Reporte 100. Para platicar de esta reforma eléctrica, le agradezco mucho a Carlos Flores, experto en el sector energético, y a Rafael Cabanillas, profesor del Departamento de Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora, ambos expertos en temas de energía, que estén con nosotros esta mañana. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un saludo. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Con esta reforma eléctrica, Rafael, ¿va a salir más barata la luz en Sonora? Pues mucho más barata, porque vamos a aprovechar un recurso natural abundante como es el solar, sin tener que pasar por intermediarios que buscan y compañías que buscan una ganancia sobre eso. Sí. Entonces estamos esperando realmente que esto estabilice mucho la cantidad de energía que se pueda recibir a buen precio. Sí, Carlos, en el caso de Sonora, en el caso de las tarifas eléctricas, ¿esta reforma eléctrica permitirá pagar menos por la luz? Difiero completamente por varios motivos. Primero, hay que entender que CFE, aunque se llegara a reunificar como pretende la iniciativa, pero de todas maneras tiene esos mismos intermediarios internos. Existe CFE Transmisión, existe CFE Distribución, existe CFE Suministro Calificado, Suministro Básico. Entonces, esos intermediarios ahí están, sean de CFE o no sean de CFE. Segundo, y más importante todavía, ¿cuáles son las tecnologías que suele usar CFE? Las que generan con hidrocarburos. Que eventualmente pudiera hacer alguna central de renovable, que ojalá que lo haga, pero que eventualmente lo pudiera hacer con alguna solar, con alguna eólica no particularmente para el estado de Sonora, porque el recurso ahí es menor, pero digamos que lo hace. Aún así, la demanda de todo el estado es tan grande que comparada con una central o dos o tres, las que sea que se hagan, pues es mínimo en realidad. Déjame acotar una cosa. Sí. Lo que es un hecho es que la CFE va a tener costos más altos. Eso es indiscutible. ¿Qué va a hacer CFE con esos costos más altos? ¿Los va a trasladar o no los va a trasladar a la tarifa de nosotros, usuarios, consumidores finales, usuarios finales? Eso no necesariamente. Bien puede quedarse con sus sobrecostos y alguien le va a tener que ayudar, ¿no? Alguien le va a tener que ayudar. O sea, vía impuestos, Carlos, es decir, subsidio del gobierno vía los impuestos de los mexicanos. Exactamente, lo que Sí. quiero decir es que el usuario final lo va a pagar de una manera o de la otra. Sí. Lo va a pagar en sus recibos de luz, en sus tarifas, en cada bimestre, o lo va a pagar, digamos, pagando los subsidios que el gobierno federal va a tener que darle a la Comisión Federal de Electricidad para compensar esos costos. Y entonces, en ese caso, no lo pagaría en sus recibos de luz, pero lo pagaríamos como ciudadanos a través de nuestros impuestos. Sí, Rafael, dice el presidente que gobiernos neoliberales intentaron debilitar, desaparecer, comprometer la existencia de la Comisión Federal de Electricidad y que esta reforma eléctrica pues pone en su justa dimensión a la Comisión Federal de Electricidad como una institución fundamental para el desarrollo del país. Rafael, ¿a qué se refiere el presidente cuando dice que gobiernos anteriores neoliberales intentaron desaparecer a la CFE? Vieron a CFE como un enemigo, como una compañía monopólica, cuando el servicio que se ofrece es un servicio público básico que se requiere tener. Y lo que pretende esta reforma es darle el carácter de precisamente de la importancia que tiene la energía eléctrica para nuestro país, no solamente para las empresas, las compañías, sino para los que habitamos este país. Y pues difiero fuertemente con Carlos, porque lo que se dijo de la reforma que se hizo con Peña Nieto era que lo primero que iba a hacer iba a bajar las tarifas, y nunca bajaron las tarifas, subieron, y tenemos los ejemplos más claros en Europa en lo que está sucediendo ahorita, crítico en el Reino Unido, súper crítico en España, donde es una falacia decir que las compañías privadas están buscando bajar los precios. Esta reforma que manda el presidente hoy busca asegurar que el precio y los costos de la energía eléctrica
sean accesibles para todo el pueblo, no buscando una ganancia para compañías particulares. Sí, pero vía el pago de impuestos, vía el subsidio, Rafael, es decir, es sano, digamos que a la comisión le va a salir cara producir la energía según lo que nos dice. Que va a salir cara, no tiene por qué salir cara. Bueno, sale cara si el combustible que está utilizando es caro, que es lo que está, una de las cosas que está pasando en España, ¿no? O sea, ese costo, aparte de que es una compañía extranjera, las que están en Sonora, que son las que pusieron los campos solares, son puras compañías extranjeras, ni siquiera una compañía nacional, algunas con alguna negociación interna, pero todas son compañías de inversiones extranjeras, que además de vendernos a nosotros, que somos los dueños de la energía solar, nos venden la energía eléctrica. Entonces es obvio que no es un negocio eso. Sí. Y déjame decirle a Carlos, el proyecto más grande de producción de energía solar está en Sonora, va a estar en Sonora, y es 1 gigawatt de una planta solar que se instalará. No sé si ha visto la prensa, pero con esto se quita ese título que le habían asignado a este gobierno de que estaba en contra de las energías renovables, lo cual es una falacia. Lo que se está en contra es de esas compañías que vienen a hacer negocio en México a costa de la necesidad que se tiene de eso. Y por último, déjeme decirte que ahorita, actualmente, más de la mitad de la energía eléctrica que se consume en México es producida por compañías privadas, no necesariamente extranjeras, claro, pero la gran mayoría extranjeras. Y eso, lo que busca esta reforma es acotar esa tendencia que se tenía a socavar la capacidad de una compañía tan fuerte, tan buena, tan conveniente para los mexicanos como es Comisión Federal. Sí, Carlos Flores, ¿es mala la participación privada en la producción de energía eléctrica? Pues, por supuesto que no. ¿Cuál es el problema con eso? Sea extranjera, sea nacional, sea de España, de Inglaterra, de Estados Unidos o mexicana 100%, ¿cuál es el problema? Lo que queremos es que la gente venga e invierta en el país. Eso es lo importante, que venga y genere empleos, que venga y se distribuya la riqueza. Ahí mismo en Sonora hay parques solares, ya lo decía el otro invitado. Rafael, perdona. Ahí mismo hay plantas solares, yo mismo he trabajado ahí, yo tengo amigos que trabajan ahí y sus familias dependen de esos trabajos. ¿Cuál es el problema con que la inversión venga al país? Sí. Es solo un discurso ideológico. Déjame aclarar una cosita. Por supuesto que ahorita en varios de los países de Europa hay una situación de tarifas eléctricas altas, pero esas tarifas eléctricas altas nada tienen que ver con si las empresas son privadas o nacionales, nada tienen, mucho menos tienen que ver con que sean de renovables o no. Al contrario, están teniendo ese problema por una situación en específico, el alto costo del gas natural. En previsión de la alta demanda que va a haber para el invierno que se acerca, todos esos países tienen capacidad de almacenar hidrocarburos. En México no lo tenemos 2 o 3 días de almacenamiento, me parece. O sea, si en algún momento la llave se cerrara, la misma llave de Pemex o la llave de los gasoductos de Estados Unidos, aquí tenemos una reserva de 2 o 3 días. Allá no, allá tienen varias semanas. Sin embargo, esas reservas están en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque los precios han estado altos. Y eso ha provocado que, a su vez, no solo los precios actuales, sino el pronóstico de los precios para el resto de la temporada, digamos octubre, noviembre, diciembre y enero, la temporada más fría allá, el precio del gas natural está subiendo y estará subiendo. Eso es el motivo por el cual las tarifas eléctricas en Europa están altas ahora. Nada tienen que ver con que si las empresas son nacionales o privadas o extranjeras de cualquier tipo, y mucho menos tienen que ver con que las renovables. Al contrario, si hubiera más renovables allá, dependerían menos del gas natural, dependerían menos de hidrocarburos, que es precisamente lo que quiere hacer la contrarreforma de Andrés Manuel, es quitar la participación privada. ¿Qué hacen los privados? Pues hacen proyectos de renovables. ¿Por qué hacen renovables? Porque son las más competitivas. ¿Por qué no hacen de ciclos combinados de gas natural? Bueno, sí los hacen, pero no en mayor medida. Sí. ¿Por qué no hacen centrales que funcionan con diésel o con carbón o con combustóleo?
porque no son competitivas, porque los precios de esos de generar la electricidad con esas tecnologías son muy altos. Y ojo, no es una opinión mía, los precios son públicos. La gente puede ir, quien nos esté escuchando, quien nos haga el favor de escucharnos, puede poner en un buscador de internet Comisión Reguladora de Energía, costos por tecnología. Y ahí le va a aparecer en la página de la CRE, puede ver cuánto pagas, cuál es el costo para la CFE por generar con combustible, y lo va a ver muy clarito, son más o menos 90 o 100 dólares por cada megawatt hora. ¿Cuánto es el costo por generar con carbón? Lo va a ver muy clarito, 80, 90 dólares por megawatt hora. ¿Y cuánto es por generar con renovables? Sean propias de CFE o sean de quien sea, es lo mismo. La tecnología es la que es barata, no el privado o el público. 20 dólares, 20, 25, 30, 35 dólares por megawatt hora. Es decir, generar con esas tecnologías, con hidrocarburos, cuesta 3 o 4 veces más que generar con renovables. No lo digo yo. Además de que pueden ir a verificarlo propiamente en la página de la CRE, pueden ir también a ver estudios internacionales. Hay autoridades, así como en México hay una autoridad que es la CRE, en Estados Unidos también lo hay, en Europa también la hay. Vayan y revisen esas otras autoridades, vayan y revisen estudios independientes, y verán que estos mismos precios pues se repiten en cualquier otro país, en cualquier otro mercado eléctrico. Sí, estamos platicando con Carlos Flores, experto en el sector energético, Rafael Cabanillas, académico de la Universidad de Sonora, también experto en energía. Rafael, desaparecen los órganos reguladores, la CENACE y el CRE, desaparecen en esta iniciativa del presidente de reforma constitucional, la reforma eléctrica. ¿Por qué deben desaparecer estos organismos que acaba de citar ahorita Carlos como quienes publican estos datos? Bueno, los que publican los datos son, lo que habla Carlos es los precios de la producción, digamos, internacionales, y nacionalmente sí. También se reportan los costos de todo esto. Pero lo importante, Juan Carlos, de esta reforma consiste más bien en una corrección del mercado. La forma en que está ahorita actualmente diseñado el algoritmo para producir es el problema. El problema del gas en Europa, es cierto, subió, pero el problema del algoritmo de cómo se paga. Si se paga el kilowatt a los productores, el más caro, el kilowatt hora más caro con este se paga. Entonces, independientemente que haya fuentes renovables o no, te lo van a pagar a lo más caro, y entonces a ese precio le va a llegar al consumidor, que es una cosa absurda completamente de cómo está diseñado el mercado eléctrico y actualmente. Y eso es lo que Europa ya probó y lo que en México no queremos probar. Por eso es esta corrección de mercado. Son 3 artículos que se están pidiendo el cambio. No es una empresa productiva del Estado lo que va a pasar, sino una que da servicios con criterios de crecimiento nacional, no con criterios de obtención de ganancias al máximo, que es lo que busca cualquier compañía privada, y que está bien, y que creo que el futuro de México en términos de energía va de la mano con la iniciativa privada. Eso está muy claro. Eso no hay nadie que esté en contra de eso. Lo que se está en contra es de estos contratos absurdos y esta tonta forma de tratar de organizar el mercado para dar el beneficio máximo a las compañías privadas y no para dar el servicio al mejor precio al usuario. Esa es la diferencia con Carlos. Carlos anda proponiendo que las compañías, que la importancia de la energía sea pasada a las ganancias a las compañías, y ese no es el objetivo de la producción energética en México. Estos organismos que se crearon fueron organismos sucios desde el principio, y te lo digo por experiencia, porque yo toda mi vida he impulsado las fuentes renovables y la energía solar, como tú lo sabes, y cuando nosotros en la reforma preguntábamos cómo está la situación para Sonora, nos dijeron, es que ya tiene Sonora 80 licencias para producir energía. ¿Y cuándo salieron esas convocatorias? ¿Por qué accedieron esos permisos?
Bueno, porque eran simplemente personas que tenían influencia dentro del gobierno y que conocían a los de las comisiones reguladoras, y fue un dinero, un negocio interno sucio desde el principio. No hubo una convocatoria pública para hacer eso. Se abrían las ventanillas y solamente aparecían los amigos. Y si quieres hacer un estudio a profundidad, ve quiénes son los que tienen permisos de producción en Sonora y cuál capacidad era la que tenían, sin consultar a Comisión Federal. Comisión Federal o SENACE se habían rebasados por la expedición de licencias de este estilo, y se hace una investigación y podemos demostrar que los que tuvieron esas licencias las consiguieron de una forma sucia, y como hicieron eso, también empezaron a vender esos permisos posteriormente y a hacer negocios también sucios. Eso es que no hay objetivamente no fue algo planeado con honestidad. Entonces la iniciativa privada, bien, y como lo dice la propia propuesta, estará casi con la mitad, ahorita está sobre la mitad de lo que se produce en energía eléctrica, y nadie está peleando con la inversión y con que se dé trabajo y que haya iniciativa privada en estos mundos, ¿no? Sí. Absolutamente, lo que se quiere es simplemente corregir, como decía anteriormente, las bases del mercado que se puede dar y la relación que debe existir entre una necesidad básica de la sociedad como es la energía eléctrica y las posibles ganancias de compañías que hagan un trabajo honesto y efectivo para la misma. Entonces los entes reguladores deben desaparecer por lo que me dices, Rafael, porque son entes reguladores corruptos. Como estuvieron hechos, y ahora van las funciones de los reguladores, entran a la Secretaría de Energía, y desde ahí se va a tener que controlar. Siempre hay que tener reguladores, y esos reguladores tienen que poner orden en una serie de situaciones que se van dando con el crecimiento. Sí, Carlos, la desaparición de los entes reguladores, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que hay dos cosas que tu auditorio debería tener la información para ellos crear su propio criterio, si me permites. Sí, claro. Uno, sobre los permisos de la Comisión Reguladora de Energía. Los permisos, para dar un permiso, la Comisión tiene que hacer una evaluación de 4 diferentes aspectos: el técnico, el económico, el financiero y el legal. Y la ley establece específicamente qué es lo que debe de cumplir cada solicitante. Influencia, pues no lo sé, más allá de tener una buena relación o así, ¿no? Igual como cuando vas a comprar algo al Oxxo, pues si le caes bien al cajero, pues a lo mejor te lo hace más fácil, pero algún tipo de corrupción o algo así, yo lo diría más sencillo. Si hubiera habido cualquier tipo de corrupción en la Comisión Reguladora de Energía tras 3 años de gobierno, ¿no crees que ya lo hubieran hecho público? ¿No crees que no crees que el presidente, con todo este discurso ideológico y de la soberanía y de no sé qué, ¿no crees que ya hubiera interpuesto demandas, juicios? Pues por supuesto que no, porque no lo hay. ¿Por qué se dieron tantos permisos de generación? Lo cual es correcto. Porque los desarrolladores de proyectos, no todos ven la luz. ¿Por qué no todos se construyen? Pues porque es un camino de permisos y autorizaciones en muchos ámbitos del gobierno. Hay que hacer un manifiesto de impacto ambiental con la Semarnat, hay que hacer un estudio técnico justificativo para cambio de suelo, hay que hacer 3 estudios con el SENACE, el estudio indicativo, el estudio de impacto en el sistema, el estudio de instalaciones, y después hay que firmar un contrato de interconexión, y después hay que poner garantías de interconexión. También hay licencias municipales, también hay costos que ver ahí localmente. Hay que ir con el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, con el INAH, hay que ir con diferentes autoridades, y todas tienen que dar su permiso para que se construya un proyecto. Y entonces por eso vas y pides varias solicitudes de permiso de generación en diferentes lugares, ubicados en diferentes lugares, no solo en Sonora, también en todo el país, ¿no? Intentas pues diversificar tus riesgos, y entonces sí, a ver, si acá a lo mejor la Semarnat me lo para porque encontró en el manifiesto de impacto ambiental que hay un flamingo rosado que no podemos tocar, bueno, pues ahí el proyecto se muere, pero sigue vivo este otro, ¿no?
Pero acá el Instituto Nacional de Antropología e Historia encontró unos vestigios arqueológicos, hizo una prospección en el sitio y encontró que había unos restos de la cultura olmeca, y entonces no podemos hacer nada ahí. Ah, bueno, pero tenemos este otro. Por eso se dieron tantas licencias. Ahora, no es a criterio de la CRE, insisto, si se da un permiso o no. Es el solicitante quien va y quien tiene que cumplir con unos requisitos que mandata la ley. Insisto, legales, financieros, económicos y técnicos. Si tu proyecto cumple con esas 4 cosas, ¿por qué la autoridad te va a negar el permiso? Eso por un lado. Y por otro, lo de los costos variables, lo de que se paga a la tarifa más alta, independientemente de cuál sea la que está despachando. Eso también es cierto. El mercado, eso también es cierto, pero es por un motivo que hay que entender. El mercado de corto plazo, que en México particularmente se llama mercado de día de adelanto, y el mercado de tiempo real, perdona, funcionan con costos variables. Los costos variables de las renovables son o son cero o tienden a cero, mientras los costos variables de las otras tecnologías, sobre todo las de los hidrocarburos, pues son altos, ¿no? Son los que ya decía. ¿Y por qué son altos? Pues porque requieren de un insumo que tiene un costo muy, muy alto, que es pues el carbón, el combustible, el gas natural, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se despacha? ¿Por qué? Déjame tratar de explicarlo. Primero se le da la instrucción a las tecnologías con los costos variables más bajos, a aquellos que hayan presentado su oferta de venta de energía con el costo variable más bajo. ¿Y por qué, a pesar de tener costo variable, digamos, en $10, por qué se le pagan los 100 que despachan en un determinado momento el combustible o el carbón? Eso se hace, eso son teorías macroeconómicas que no se vinieron a inventar en México, que vienen de décadas de estudios, del mercado eléctrico, pero además de décadas de estudios de los mercados de commodities. ¿Por qué funcionan de esa manera? Para incentivar que haya más renovables. Si en un momento dado, toda la demanda que se necesitara, digamos en Sonora, si los 10 o 15 megas que se necesiten en un determinado momento en Sonora, gigas quiero decir, fueran generados únicamente por renovables, entonces el precio sería 10. Y esa es la manera en que incentivas a que se construyan más y más y más y más renovables. Y esa es la manera en que los operadores del sistema se garantizan, tal vez garantizan, no sé la mejor palabra, pero intentan provocar que haya más renovables en cada momento. Sí, finalmente esta reforma constitucional, Carlos, Rafael, está en manos del PRI. Está en manos del PRI. Morena y sus aliados necesitan 56 votos. 56 votos. El Partido de Acción Nacional ya dijo que va en contra. Y el PRI será el fiel de la balanza. Situación curiosa que deberán enfrentar los priistas. Y brevemente, Rafael y Carlos, ¿qué le dicen a los priistas? Porque en el sexenio de Peña aprobaron esta reforma energética. La situación en la que está ahorita la Comisión Federal de Electricidad fue propuesta por el PRI de Peña Nieto, y ahora depende del PRI, de esta generación, si pasa o no esta reforma. ¿Qué le dices al PRI, Rafael? Y a todos los diputados y senadores que estarían interviniendo, que es una reforma positiva para México, es una reforma que tiene criterios nacionales, no criterios de ganancia económica o cosas por el estilo, sino de elevación de nivel de vida de la población al tratar de tener un sistema mexicano de producción de energía eléctrica de avanzada. Creo que el incluir dentro de la propuesta los criterios de transición energética, de honestidad y de balanceo de cargas, digamos, en términos de que darle casi la mitad de la participación a la iniciativa privada para la producción y generación de energía, creo que es muy conveniente para
el país y evitarnos los problemas que estamos viendo en los otros países y que ya demostraron que son fatales, como lo de Texas. Sí. ¿Qué le dices al PRI, Carlos? ¿Del PRI va a depender esta reforma constitucional? Del PRI claramente depende esta reforma constitucional, con un pequeño matiz. El febrero pasado, el presidente lanzó una iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica, y algunos de los representantes de los diputados y senadores del Verde, a pesar de ser del bloque de Morena y a pesar de estar aliados con Andrés Manuel, votaron en contra. Cuidado, porque no todos los del Partido Verde pueden ser tan desfachatados como para votar en contra de las renovables cuando se supone que ese es su motivo de existencia, ¿no? ¿Y qué le digo al PRI? Le digo dos cosas. Uno, hay que votar por lo que es mejor para el país, y la destrucción del mercado eléctrico no lo es, y poner al país en una posición de altísimo riesgo de tener que pagar tras los juicios que se van a dar por los tratados internacionales que tiene México, tanto con Europa como con Estados Unidos y Canadá, los cuales establecen claramente qué se puede hacer, qué puede hacer cada país y qué no puede hacer cada país, y establecen reglas antimonopólicas y establecen regulación para las empresas productivas del Estado. Pues lo mejor para el país ni es destruir el mercado eléctrico incentivado por la competitividad, ni es ponerlo en una posición donde va a tener que pagar cientos de millones de dólares por compensaciones por los juicios que va a haber tras los tratados, por los juicios tras el rompimiento de los clausulados de los tratados internacionales. Muy bien, les agradezco mucho. Carlos Flores, experto en el sector energético; Rafael Cabanillas, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica de la Universidad de Sonora y también experto en energías renovables. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Reporte 100.